El Nacional Monte de Piedad se va a huelga este 30 de septiembre, a las 24 horas de este 30 de septiembre, o en el primer minuto del 1 de octubre de 2025. Está ahí en huelga las y los trabajadores del Sindicato Nacional del Monte. Y este 1 de octubre todas las sucursales ya estarán cerradas, así que tomen sus precauciones. Pero ¿por qué se van a huelga y qué va a pasar si ustedes tienen préstamos prendarios o quieren empeñar en el monte? Aquí se los decimos. Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la Agencia Mexicana de Información AMEXI, un espacio en donde tratamos todos los temas que tienen que ver con el mundo de los trabajadores, los sindicatos, y todo análisis, noticias, información, todos los chismes y los mejores chismecitos, los tienen aquí en Luchadores al Micrófono. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, pues es que está bueno, que por cierto también, otro tema para que se queden, para las personas que han seguido pendientes del tema Palestina, también les vamos a decir cómo va la flotilla, porque pues ya estamos así con la situación nervios tensa, porque justo ahorita a esta hora han estado comenzando los ataques a la flotilla que va con ayuda humanitaria para el pueblo palestino. Y bueno, ya habían recibido algunos ataques por parte del gobierno de Israel, pero ahora se intensifican y se habla incluso de que hasta allá tendrían listas las cárceles a donde podrán llevar a los integrantes de esta flotilla, así que estamos muy pendientes de lo que sucede en eso, pero más a ratito les vamos a ir platicando puntualmente qué está pasando con eso, así que no se despeguen de este programa. Pero bueno, regresemos al tema del Monte de Piedad, que les digo, se va a huelga. Esto quiere decir que las y los trabajadores van a poner la bandera rojinegra en todas las sucursales, así que tomen sus precauciones, pero no se preocupen si ustedes tienen prendas empeñadas en el monte, no las van a perder. ¿O sí las van a perder? No se van a perder. No se van a perder sus prendas, van a quedar bajo resguardo de la institución. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que tienen que hacer sus pagos? Bueno, pues ya el día de hoy, hace un rato nos comunicamos con los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Nos han confirmado de que hicieron de todo. Buscaron a la administración, buscaron a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dijeron que no queremos irnos a la huelga y bueno, hay una cerrazón total por parte de la administración para atender las demandas justas de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, de tal manera que llegado el momento, ellos en unas horas más del momento en que estamos haciendo esta grabación van a colocar las banderas rojinegras en las más de 200 sucursales que hay en todo el país del Nacional Monte de Piedad. Y a partir de ese momento, prácticamente todo el proceso, tanto administrativo, jurídico, laboral, del Nacional Monte de Piedad queda detenida, queda como en stand-by. No hay manera de empeñar nuevos alhajas. Si usted tiene ahí unas alhajas y estaba pensando ir el día de mañana, pues ya en ninguna sucursal del país va a estar abierto. Y para quienes tienen sus empeños en el Nacional Monte de Piedad y les tocaba pagar o les tocaba recoger su prenda en los próximos días, pues también no va a ser posible porque durante la huelga estas operaciones no se pueden realizar, ya que todas las sucursales van a estar resguardadas por los trabajadores que van a estallar esta huelga. Sin embargo, todos quienes tienen los pagos pendientes, quienes tienen sus prendas empeñadas en el Nacional Monte de Piedad, ahí van a estar resguardadas y
El día de mañana, el 1 de octubre, seguramente la administración del Monte de Piedad va a emitir una circular, un comunicado en donde va a establecer y formalizar esto que estamos comentando en este momento, porque este es el procedimiento normal que se tiene que seguir, de tal manera que no se afecte a los usuarios, o no sé cómo se le llama, clientes del Nacional Monte de Piedad, los que llevan a empeñar su prenda. Entonces, bueno, esto es como la primera cuestión que es importante que todo el mundo sepa, que esté pendiente, que no va a perder su prenda, que no va a vencer su plazo si es que tenía que pagar en los próximos días, y que todos esos plazos se recorren hasta que se resuelva la huelga y se vuelvan a abrirse todas las sucursales una vez que el sindicato y la administración del Nacional Monte de Piedad lleguen a un acuerdo en donde todos queden satisfechos de ese acuerdo. Así es. Miren, pero ¿por qué se van a huelga? Ahí viene el meollo. Y fíjense que ya ahorita nos están escribiendo varios trabajadores del monte que nos están diciendo por qué se están yendo a huelga. Primero, nos dice Blanca Ortiz, no hay respeto a nuestra representación sindical. Sabrix nos dice, no respetan a nuestro sindicato. Mise Molar nos dice, nos iremos a huelga porque no respetan nuestro contrato colectivo legítimo. Dafne Stephanie García dice, apoyo para los sindicalizados del Nacional Monte de Piedad. Bueno, con saludos a Lucha Monte, a la cuenta de la Lucha Monte. Y violaciones a nuestro contrato, somos más los buenos, violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, respeto o huelga, listos para hoy. También nos dice Valor y Fuerza, no se cumplió el acuerdo firmado en la huelga anterior, represalias y acoso. Así es, dice Pérez, la administración nos ha violentado desde hace 4 años, acoso laboral. Pues sí, fíjense que justo eso viene. Primero, hay que recordar que tradicionalmente hay un emplazamiento siempre a huelga por incremento al salario. Cada cierto tiempo, normalmente cada 2 años, se hacen revisiones a contrato colectivo de trabajo y salario. Pero una situación o un motivo adicional de por qué los trabajadores nos podemos ir a huelga es justamente porque no se respetan nuestros derechos, o en este caso el contrato colectivo de trabajo, y es lo que han venido denunciando las y los compañeros del Nacional Monte de Piedad, que además han enfrentado una lucha muy fuerte, porque si bien el año pasado hicieron una huelga muy importante y muy significativa, se lograron avances importantes, o parecía que habían logrado avances importantes. La realidad pues es que al final el patrón, o el patronato en este caso, del monte, pues no está cumpliendo con esos acuerdos a los que llegaron en la huelga, pero que además venían arrastrando violaciones o problemáticas de años atrás. Desde que veníamos en la huelga ya había problemas, no querían dar incremento salarial, no se estaban respetando condiciones de puestos de trabajo, y además algo súper importante, los compañeros que hoy se van a huelga, y eso es para que ustedes dimensionen la situación en el monte, que no solo es para los sindicalizados. Después de que los compañeros el año pasado se fueron a huelga y lograron un acuerdo, en espera de que se diera este cumplimiento, después quienes empezaron a tener estas situaciones de incluso acoso laboral, como bien lo mencionan aquí, fueron también los compañeros que se dedican a evaluar las prendas, los valuadores que no están en el sindicato. Es decir, la situación está agarrando parejo. Ahorita nuevamente los compañeros integrantes del sindicato pues son los que están encabezando esta lucha, y nos toca como sociedad, porque la lucha no solo es por cuestión laboral, sino también por defender a esta institución de préstamo prendario, porque desde hace varios años se ha planteado y los trabajadores vienen advirtiendo la intención del patronato de cambiar su objeto
que dio origen y volverlo total y completamente una institución financiera, alejándose del propósito que era ayudar a la población más necesitada. Sí, de hecho, es muy importante que la gente sepa que el fondo de todo este asunto es justamente que los directivos y la administración actual del Nacional Monte de Piedad está pues olvidando cuál fue la razón de la creación de esta institución, precisamente para tener una manera en que los sectores más pobres del país, que no tienen a veces al otro día con qué traer un kilo de tortilla, con qué traer algo básico para la familia, pues tienen ahí incluso alguna herramienta, alguna laja, alguna cosa que con la que van al Nacional Monte de Piedad. Creo que los compañeros, por ejemplo, que en las huelgas anteriores destacaban mucho que incluso el Nacional Monte de Piedad, decían ellos, si no fuera por el Nacional Monte de Piedad, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez no hubiera podido terminar esa obra, porque resulta que a la mitad de la obra Gabriel García Márquez se había quedado prácticamente sin recursos y tuvo que llevar todo lo que tenía en su casa a empeñar al Nacional Monte de Piedad para poder vivir otros meses y poder terminar la obra de 100 años de soledad, como algo muy simbólico. Y bueno, en este caso son miles de familias que llevan sus empeños, y sin embargo para los administrativos ahora ellos no ven, digamos, que esta función social que tiene el Nacional Monte de Piedad, sino ellos están buscando cómo maximizar las ganancias, cómo transformar, como bien dices, esta institución de beneficencia privada, que además estábamos leyendo hace un rato, que tiene los beneficios fiscales al ser una institución, aun cuando es considerada una institución privada, tiene beneficios fiscales que se les condonan hasta el 40% del pago de impuestos para que pueda tener esta función social. Pero los directivos de Nacional Monte de Piedad, para ellos es más bien como construir y transformar esta institución en una institución bancaria, financiera, que rinda pues prácticamente se vaya a la misma corriente de toda la vorágine de la especulación capitalista, y deje de tener esta función social que ha tenido históricamente, de tal manera que ellos, su objetivo es cerrar el Nacional Monte de Piedad como una institución de préstamo prendario y prestar como cualquier otro banco. Y eso, para que eso suceda, ellos tienen que destruir el sindicato. De hecho, en el comunicado que envían los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, de manera literal, yo no sé si yo no había escuchado, digamos, que con esa fuerza, esta definición de que se busca destruir literalmente el sindicato de trabajadores que tiene el contrato colectivo. Entonces, para poder destruir el sindicato, pues tienen que también golpear y destruir el contrato colectivo de trabajo y quitar ese sindicato que hoy para ellos estorba a las aspiraciones que tienen de transformar el Nacional Monte de Piedad a una entidad totalmente financiera. Así es. Oigan, bueno, ahorita les vamos a decir, porque ha habido muchos intentos justo sobre esto que mencionaba Florentino, de los intentos para de golpeteo al sindicato, que también vienen desde los últimos años, pero quisiera comentarles. Ya saben que a nosotros nos gusta darle voz justamente a los trabajadores y a todos los compañeros que nos están viendo ahora, sobre todo los del Monde. Ayúdanos a compartir esta transmisión y después nuestro programa de YouTube, para que pues más gente se entere de lo que les está sucediendo. Pero sobre todo escríbanos, aquí voy a estar leyendo todos sus comentarios de lo que está pasando. Nos dicen unos compañeros: la administración nos ha violentado desde hace 4 años, acoso laboral. Somos más de los buenos, dice, acoso y hostigamiento laboral. Luego dice, ya nos vamos a huelga por las muchas violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo. De la cuenta de Lucha Monte nos dice, un grupo de 7 empresarios están saqueando a Monte de Piedad y pisoteando el derecho de los trabajadores. Diego nos dice, nos iremos a huelga
porque no han respetado nuestro contrato. Otra persona nos dice, no hay aumento de sueldo. La administración y el patronato han violado nuestro contrato colectivo y el convenio. Saludos. Misemolar dice, llevamos años de acoso. Primero despidieron injustificadamente a 20 trabajadores, que además, si no me equivoco, compañeros, eran trabajadores eran representantes sindicales, esos 20 compañeros, si no mal recuerdo, y dice luego cerraron 18 sucursales. También dice, la huelga del año pasado se firmó un convenio cual no se ha respetado. Ahorita no están respetando el convenio del año pasado. Afecta a nuestro público usuario. Son 18 puntos de violaciones. El monte está siendo saqueado por el patronato y pisoteando los derechos de los trabajadores. Fíjense, eso está que dice RA ¿qué era? Déjenme ver. Es que ya perdí todo esto. RA 1974 dice, el patronato no produce nada y tiene salarios que van de los 3 millones a 7 millones mensuales. Eso ni Obama. Dice, un director del Nacional Monte de Piedad gana arriba de 500,000 pesos mensuales. ¿Qué? Aquí les deberían aplicar. Hicieron una boletinación unilateral favoreciendo al sindicato blanco y desafiliados. La institución no quiere ser demandado por el sindicato que ellos crearon y los desafiliados. Prefieren que el sindicato mayoritario demande. Gracias, no tenemos nuestra media hora de comida que por ley tenemos. Además de violentar el contrato colectivo, hay mucha discriminación en los clientes al empeñar. Pero ahora sí, ¿cómo que discriminan a los clientes? No, sí. Eso está complicado. Pero miren, esto del sindicato blanco, incluso desde, acuérdense que con la reforma de 2019 se estableció la llamada legitimación del contrato colectivo de trabajo. ¿Qué significa esto? Pues que cada cierto tiempo el contrato colectivo debe de ser sometido a revisión, digamos, o votación de los trabajadores para saber si realmente están de acuerdo con su contrato, si fueron tomados en cuenta para la revisión, para las mejoras, porque históricamente los sindicatos blancos o charros pues solo negocian, algunos negocian solo la dirección con la empresa sin tomar en cuenta a los trabajadores, o llegan a acuerdos entre ellos sin tomar en cuenta al resto de los trabajadores. Y pues lo que se buscaba era que no fuera así con esta famosa legitimación de contrato, y que entonces todos los trabajadores de una empresa o los agremiados a un sindicato supieran qué es lo que está negociando el sindicato, y que si estaban a favor pues votaran. Y entonces de ahí se vino la legitimación. Pero resulta que justamente cuando estaban en la legitimación del contrato colectivo del monte, que les aparece ahí otro sindicato que ya sabemos que estuvo promovido en ese entonces por una entonces diputada Morena, que venía de un movimiento de allá del norte, que ahora ya no es diputada y se regresó al norte, y que sabemos que estuvo apoyando a muchas disidencias, no solo en el monte, sino en muchos otros sindicatos. ¿Con lo cual es la intención? Dividir a las organizaciones y golpearlos desde adentro. Sí, el objetivo fundamental que ha tenido estas maniobras que se han promovido desde la dirección del Nacional Monte de Piedad es generar división al interior de los trabajadores, como hemos comentado, con la finalidad de desarticular el sindicato titular que tiene el contrato colectivo, y a pesar de eso, la primera legitimación del contrato colectivo del Nacional Monte de Piedad, si no mal recuerdo, fue legitimado con más del 96 o 95% de la votación de los trabajadores. Y estos mismos contratos colectivos prácticamente cada 2 años que se revisan tienen que pasar por la votación general de los trabajadores. Entonces no hay ahí digamos que una cuestión que los sindicatos, porque esa es la campaña, ¿no? de la supuesta
corrupción de los sindicatos, y entonces a partir de ahí se crea todo un proceso de fragmentación de los sindicatos para golpear precisamente la fuerza de los trabajadores, y eso permita que las intenciones de la patronal, en este caso de transformar el Nacional Monte de Piedad, avance. Pero ha sido diferentes maniobras. De hecho, el propio comunicado de los trabajadores, del Sindicato de Trabajadores, señala que en las semanas pasadas, incluso se dice que algo que nunca se había visto en el país, que mediante una demanda, la administración del Nacional Monte de Piedad pide la cancelación de un gran número de cláusulas del sindicato, del contrato colectivo de trabajo, cuando esas cláusulas en todo caso son las que se tienen que revisar en cada revisión del contrato colectivo, y no mediante un proceso judicial para prácticamente es una manera de mutilar y tratar de desaparecer el contrato colectivo que tienen los trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Así es, fíjense, es que es bien interesante. Justo nos decían por parte de algunas fuentes que tenemos que están empezando a contratar gente fuera del contrato colectivo de trabajo. Muchas veces, miren, es que es una situación que analicemos para las personas que nos ven y que no son del monte. Claramente una persona que tiene una necesidad de trabajo, pues va a una empresa, pide trabajo y le dicen, bueno, vamos a dar esto. ¿Y qué pasa? Que si no conoce las condiciones que deberían de tener, aceptan lo que se les dé. ¿Qué pasa? Que contratan a gente que a veces sin saber, o que son contratados expresamente, aunque sepan, para quitarle fuerza al sindicato, y entonces ya no cumplen y no se les dan estas condiciones. Hacer eso es afectarse a uno mismo y afectar al resto de los trabajadores, porque nosotros estamos generando que esos derechos que los trabajadores han ganado a lo largo de la historia, pues de nada haya servido. Y recordemos que las luchas laborales han costado vidas, y mucha lucha y mucha sangre, y que para que ahora nada más porque a alguien se le ocurre y diga, bueno, sí, porque que me den lo que sea, no se puede permitir. Pero bueno, sabemos que hay estas contrataciones fuera de contrato colectivo. Pero también lo que nos han contado los compañeros del monte, que pues tienen muchos años también trabajando en esta institución, pues es que le han venido reduciendo, digamos, como la capacidad de operación o el rango de operación al monte. Antes podían llevar otro tipo de objetos, no solo joyas, como hoy es principalmente lo que reciben, aretes, anillos, cadenas, pulseras y demás. Antes podías llevar la tele, la licuadora, ¿no? Sí. Hasta la carretilla. y ya después no, ¿por qué? Porque se fueron concentrando en la captación de oro. ¿Por qué? Porque el oro, a su vez, de todas las personas que ya no recuperaban sus prendas y que las dejaban perder, a lo mejor porque ya no tenían capacidad para recuperarla, ya no tenían el dinero, simplemente ya no les interesaba, toda esa oro, que eran grandes cantidades, el monte se los ha vendido a empresas mineras que a su vez los ocupan para otras cosas. Y es ahí en donde está el meollo del asunto. Porque además, como han cambiado las condiciones económicas del país, pues antes sí era más común que la gente tenía oro y era más accesible. Ahorita ya no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el monte se queda con cada vez menos reserva de prendas en sus manos, pues. Tiene menos capacidad de venta, tiene menos recursos, y entonces se va generando toda una bola de nieve para el pago de todos los compromisos que tiene, y más si ese dinero se lo quieren quedar solo unos. Y nada más para un comentario adicional que nos ponen aquí, dicen, es necesario una auditoría al patronato y la administración son unos sátrapas. Sí, de hecho uno de los comentarios que ya mencionaste, que se refiere al saqueo del Nacional Monte de Piedad, tiene que ver con eso. Incluso nos han referido los trabajadores que se generan incluso trampas, maniobras para que al final la gente pierda sus alhajas ahí en el Monte de Piedad,
y lo que hacen ellos es que en lugar incluso de mantener ese oro en el mercado nacional, lo llevan al mercado internacional e incluso a veces lo malbaratan con tal de tener esos recursos en capital y que de esa manera saquean el patrimonio del mismo Nacional Monte de Piedad. Entonces, en parte, y además de los salarios, ¿no? Son sorprendentes los salarios de los directivos. O sea, medio millón de pesos mensuales. Sí. No, ¿Cómo? sí se pasan. Dice Alondra Mora 493, pedimos justicia y respeto a nuestro contrato colectivo y exigimos una auditoría para la patronal. Nosotros aquí también en Luchadores del Micrófono exigimos una auditoría a la patronal. Fíjense, antes, y me consta, yo lo vi, porque cuando nosotros estábamos en huelga también, dice Hans, anteriormente cuando pasaban a la venta podían reempeñar, ahora tienen que pagar la venta total. Reportan pérdidas de merma del 20% a nivel nacional. De cada 100 kilos, según ellos, se pierden 20 kilos, dice Correa González Lipatín. Ah, sí, desaparece el oro. O sea que las leyes de la física no están como que aplicando ahí. Entran dos aretes y llega uno. Entra. Algo así. Ajá. Ahora. Sí, por cada 10 kilos se desaparece el 20%. Ajá, desaparecen 2 kilos de oro. Pero, o sea, ¿se refiere a que cuando lo vuelven a fundir y lo vuelven a usar? ¿O bueno, a qué se refiere lo que ella se refiere es que eso argumentan, es parte del saqueo, pues, y que desaparece. Claro, claro. Pero bueno, yo les decía, yo lo vi con estos ojitos, que el secretario Arturo Sayún, en su momento, cuando hoy la presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, pues buscó poder tener reuniones, porque la jefatura de gobierno, si no me equivoco todavía, por favor, compañeros del Monte que nos están viendo, precísenos, pero la jefatura de gobierno o la jefa de gobierno forma parte del patronato. Sí. Entonces, en su momento se pedía estas reuniones se pedía la intervención de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, y en ese caso, pues estaríamos esperando que la jefa ahora, Clara Brugada, pues tome acción. O sea, yo no puedo entender, explícame, señor productor, explíqueme, público conocedor, si estamos en una administración en donde dicen que el pueblo es primero, ¿cómo es que se permite que esto pase en una de las instituciones que más se enfoca a las clases más necesitadas y además, sobre todo, que se afecte a los trabajadores? Oye, Adriana, ¿tú todavía crees eso? O sea, a estas alturas de la vida, de todo lo que te ha tocado vivir, ¿todavía en realidad crees eso? O sea, es que eso es lo que les tenemos que exigir. A ver, señores, ustedes que decían esto, ¿cómo lo permiten? Pues, ¿no? Pues o sea, no, está claro, este gobierno y el que pasó, mira, son ¿ves? gobiernos. Dice Blanco Ortiz, quieren terminar con el llamado Banco de los Pobres. Exacto, o sea, ¿cómo van a acabar con el llamado Banco de los Pobres cuando suponen que tenemos una administración que está enfocada en Primero los pobres? Primero los pobres. Señora jefa de gobierno, señora presidenta, por favor atiendan ese tema. Hacemos un llamado respetuoso a la presidencia de la República, a la jefatura de gobierno, para que atiendan este tema en el Nacional Monte de Piedad. No, pero yo voy por otro lado. O sea, lo que creo que tenemos que destacar también es pedirle el apoyo a todas las organizaciones, a todos los sindicatos, a los usuarios del Nacional Monte de Piedad, a la sociedad en general, a apoyar esta huelga, porque yo estoy convencido de que no va a ser la voluntad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, no va a ser por voluntad propia de la presidenta Claudia Sheinbaum cómo se va a resolver este problema de la huelga, que está ya a unos segundos de estallar cuando estamos grabando este programa.
sino que va a ser la gran solidaridad que vamos a levantar todos los trabajadores, todos los sindicatos, las organizaciones sociales, de ir a acompañar a los compañeros, de llevarles víveres en cada uno de los lugares donde van a colocar las banderas rojinegras, de la difusión que hagamos a través de las redes sociales, cómo vamos a rodear la solidaridad, y al final de cuentas estoy seguro de que si todos nos volcamos a apoyar esta huelga y esta huelga sale victorioso, al final de cuentas va a ser una victoria no solo para los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, sino una victoria para el conjunto de la clase obrera y los trabajadores de este país. Y de todas las personas que se benefician del monte, o sea, todas las personas que van a empeñar, esta lucha de las y los trabajadores también les va a beneficiar. Entonces, apoyemos a los compañeros del Nacional Monte de Piedad. Nosotros estaremos yéndolos a visitar para entrevistarlos, para platicar con ustedes, conocerlos, para mostrarle a toda la gente cómo es que ustedes viven esta huelga. Ya hemos estado con ustedes por allá. Nos toca o nos gustaría poderlos visitar en varias de las sucursales. Estaremos principalmente en la que está aquí en el Zócalo capitalino, que es la más grande, que es la casa matriz. Y ahí nos estaremos viendo, les estaremos llevando todo lo que pasa en el Nacional Monte de Piedad. A las 24 horas de este 30 de septiembre estalla la huelga en el Nacional Monte de Piedad, en todas las sucursales de este país, y les estaremos contando. Oigan, pues ya nos dice el señor productor que ya nos alargamos, pero podemos seguir con esta situación del monte. Antes, no nos vamos sin decirles cómo vamos con el tema de la flotilla de... esta flotilla de ayuda humanitaria que va hacia Palestina, porque los ataques por parte del gobierno de Israel se están intensificando. Sí, de hecho esta flotilla que lleva más de 40 barcos con ciudadanos de más de 44 países de todo el mundo, que salió el día 1 de septiembre en el puerto de Barcelona, surcó por... mar abierto, tuvo una parada en Túnez, luego en Creta, y de ahí se inició ya su tercer y último tramo. Cuando estamos hablando aquí en este programa, es cuando más o menos ya estaban a menos de 150 millas náuticas para tocar costa en la Franja de Gaza. Y justo en ese tramo, después de que entraron y alcanzaron a menos de 200 millas náuticas en el mar, de distancia a las costas de la Franja de Gaza, entraron en una situación de alerta roja, ya que el ejército sionista israelí empezó a preparar todas las condiciones para movilizar al propio ejército, para tener cárceles disponibles. El secretario o ministro de guerra de Israel amenazó de que en un primer momento se les plantearía a los tripulantes de estos barcos a la deportación voluntaria, que si ellos se resistían iban a proceder a detenerlos, y que si había resistencia también incluso podían llegar a un trato de terroristas, y que estaban buscando las condiciones legales para incluso denominarlos como misión de apoyo al terrorismo, y lo cual está totalmente fuera de toda realidad, porque esta misión humanitaria de la flotilla Global Sumut es una misión estrictamente humanitaria, que no lleva ningún tipo de arma. Lo que lleva son alimentos, es medicamento, material de curación, que todos los tripulantes no tienen ningún tipo de entrenamiento militar, son defensores de derechos humanos, son periodistas, son activistas, son sindicalistas de todos los países. Y que además hay otro tema que a pesar de que muchos países se han sumado al reconocimiento de Palestina,
en el marco de la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La realidad es que la mayoría de los países, a pesar de que reconocen al Estado palestino, no dan un paso más allá de romper las relaciones con el Estado sionista de Israel, y mucho menos se están rompiendo los tratados comerciales con ese país, los tratados militares, de tal manera que realmente se genere una presión. Y los tripulantes de esta flotilla han solicitado a cada uno de sus gobiernos que garanticen la seguridad. Sin embargo, ha sido muy poca la respuesta. Por ejemplo, Italia, después de una huelga general de los obreros en Italia, se mandó una fragata de guerra para escoltar esta flotilla. Sin embargo, hace ya varias horas de que esta fragata militar se retiró ya del lugar, incluso presionó a los tripulantes de los barcos que integran la flotilla para que se fueran a esta fragata militar italiana y se desistieran de avanzar y de llevar la ayuda humanitaria que traen cargados esta misión humanitaria, que van en estos más de 40 barcos que se han sumado en esta flotilla global Sumut. Así es, pues vamos a estar muy atentos. Ojalá esta situación no escale de verdad, pero hay que estar muy atentos. Hay personas, si no me recuerdo, más de 500 personas en estas flotillas, van muchos mexicanos y por supuesto no solo los mexicanos, sino todas estas personas y el pueblo palestino requieren nuestro apoyo, así que debemos estar muy pendientes y estemos pendientes también de las acciones que se llevan a cabo aquí en nuestra ciudad, en nuestras ciudades. Nosotros estamos en la Ciudad de México, pero en cualquier ciudad en la que estén, el pueblo palestino necesita de toda la ayuda del mundo y tenemos que darla. Un último detalle, hace alrededor, ¿qué será? De las 8 de la noche de México, se estaba reportando que hay decenas de drones ya sobrevolando en la zona del mar donde sigue avanzando la flotilla. Se tiene registro de que algunos buques de guerra del gobierno sionista se están moviendo con dirección hacia la flotilla. Entonces hay mucha preocupación entre las 8 de la noche y la medianoche de este 30 de septiembre. Son las horas decisivas. Y todo el movimiento de solidaridad con Palestina en todo el mundo se han declarado en alerta. Hace unas 2 horas también se reunió la coordinadora de sindicatos mexicanos en solidaridad con Palestina y han acordado sumarse a las acciones que se estén llamando si es que se llega a agredir a la tripulación pues de estos barcos, a los activistas, a los defensores de derechos humanos que están encabezando o que están acompañando esta misión humanitaria que se dirige hacia la Franja de Gaza. Así es, porque dicen que incluso ya estarían teniendo listas las cárceles para donde los detendrían, porque recordemos que para el gobierno de Israel ellos son considerados como terroristas. Entonces sí es una situación delicada la que hay que estar pendiente. Y bueno, pues les pedimos que sigan pendientes de todo esto en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet www.amexi.com.mx. Y bueno, nos despedimos ya.